Seguimos viajando por la provincia de Guangdong y esta vez estamos en camino a su capital, Guangzhou, y nos vamos a quedar 3 días porque es obviamente la ciudad más grande a la que fuimos por ahora, así que quedan saber qué recorrimos. Recién llegados a Guangzhou. Nada, me dormí todo el viaje, vos no sé. Dormí todo el viaje, o sea, fue 1 hora y media, pero estaba muerta. Yo dormí 6 horas, estaba muerta. ¿Vos dormiste? No, todo el viaje. Me puse una alarma por las dudas porque yo dije que me quedaba dormido. No, épico. Y nada, por eso como que tampoco grabé un montón porque llegué y me dormí. Y ahora vamos a tomar el metro, vamos para el hotel, dejamos las cosas y salimos a turistear. El día está feo, ¿no? Sigue nublado, pero bueno. Veremos qué hacer. Llegamos hace unas horitas a Guangzhou, ya encaramos para nuestro primer destino que es como una islita donde estuvieron las construcciones francesas y la de Gran Bretaña, entonces van a ver que son todas construcciones onda europea. Y nada, está bueno como ese contraste en China, me divierte como ver de la nada como barrios o casas así. Como todo muy random, sí, o sea, Sí, como que como de a rato van recolado. apareciendo. Sí. Así que nada, ahora vamos a ver por dónde entramos, pero estamos cerquita, ya empezamos a ver un poco el puente por acá y todo, así que ahora estamos. Acá, Influencer Mood, me vinieron a pedir una foto porque me reconocieron. No, mentira. Solo me pidieron una foto porque soy extranjera, que es algo súper común en China. Bueno, acá parece que estamos llegando a la zona. Se vaya un barcito re lindo. Y ya se ven, como decía, las construcciones más europeas. Hemos caminado poco y nada, pero yo ya me siento en Europa. No sé vos, Lucas. Sí. No, aparte todas las callecitas que te metes son todas como edificaciones así como re europeas. Como que no es una sola o una zonita, es como que es bastante grande. Nada, tenés obviamente todos los chinos alrededor, no europeos, y tenés nada, las inscripciones, las banderas chinas por todas partes, pero está tipo re lindo y como re europeo posta. Así que a seguir caminando. Acá encuentro un mapita que te indica qué es cada cosa en esta zona. Tenés los numeritos y los nombres. Entonces por allá hay una iglesia católica de la Señora de Lourdes. Esto dice que era como una residencia de los Indian Nationals, o sea, gente de la India. Después acá este es el edificio que más me gustó, que parece que era el Banco Indochino. Re lindo. Y acá en esta esquina otra residencia de los Indian Nationals, como les acabo de mostrar. Ahí estamos recorriendo como los edificios más importantes de la zona y me di cuenta de que está todo re bien mantenido. Como que en perfecto estado, tienen, no sé, son del 1900 y están hermosos. Así que empezamos bien Guangzhou, ¿no? Sí, la verdad, por primera impresión va queriendo. A veces nos pasa que cuando llegamos decimos no, y no es el caso. Aparte está nublado, pero también como que no... Se ve todo re lindo, sí. Como que no la baja tanto. Así que ahora seguimos, vamos a comer seguro, vamos a ver si encuentro algo de comida local y veremos para dónde continuamos. Bueno, y acá por casualidad llegamos a una calle que es conocida por tener todos negocios de medicina tradicional china, parece ser. Pues acá se ven los bolsones, no sé, con hongos, calculo que será. A chequear. No es bien lo que es esto. Tipo, me meten los precios. Lleno. Y allá enfrente también hay. Para el almuerzo decidí probar la típica sopa de wonton, que es originaria acá de Guangzhou. Es una masa bien finita, rellena con carne y alrededor tiene fideos de harina de trigo. Tiene una pinta. Vamos a probarnos a ver qué onda. Pero no se está caliente. Eso de ahí. Está rico. Y después acá tengo también los fideos. Sí, está bueno. Potente. Y ahora estamos entrando en una zona de calletas que se llama Yongqingfang, que según lo que leí era una zona como la más antigua, con las casas más viejas de acá de Guangzhou, y ahora la remodelaron. Se volvió como una zona re comercial, acá hay restaurantes, cafés,
Y así se ve como las construcciones más antiguas, que nada, están recontra remodeladas, pero se puede ver lo que eran. Nos venimos a Tiantou, que es un restaurante clásico para comer estas cositas, que en resumen todo esto junto al té se llama Tianzun, no sé cómo se pronuncia. Básicamente es algo que comen acá en la región de Guangdong. Y son varias cositas. Acá por ejemplo hay tofu, después una torta dulce también de la región, un poco de carne, esto que en teoría tiene pastelera adentro, acá tiene yema de huevo y esto que es una especie de churro, lo definimos. Youtiao. Sí. Así que nada, un lindo banquete para degustar. Y terminando lo último que nos quedaba de té, también terminábamos el primer día en la capital de Guangdong, expectantes por lo que nos esperaba ver en los próximos 2 días. Día 2 en Guangzhou y estamos yendo a un parque que nos queda dentro de todo cerca del hotel, que hay una pagoda, ¿no? Por eso estamos yendo. Sí, son 30 minutos caminando, así que creo que ya estamos. ¿Cómo se llama el parque? ¿Te acordás? Yuexiu Hongyuan. Vamos a ver si hay algo copado para hacer. Y de ahí nos vamos a ir para el este de la ciudad. Así que nada, paseando tranqui, tenemos 3 días acá, estamos sin apuro. Sí, igual nos está gustando todo lo que estamos viendo, así como que... Está linda la ciudad. Vale. Acá estamos entrando al parque, están las florcitas, siempre subida. Y ahora buscaremos a ver si encontramos la pagoda por la que venimos. Esto es como algo característico del parque, no sé exactamente qué es, pero aparecen todas las fotos cuando buscas este parque en específico. Y nada, toda la gente le saca fotos y eso. Ya tenemos a las AI bailando. Salió ese TikTok, ¿no? A ver si nos muestran sus talentos. Bueno, pasa que todavía están practicando, o sea que nada, no puedo mostrar mucho, tipo, no se saben bien la coreo. Pero me mata cómo están vestidas y todo, tipo, re cute. Hablemos por favor del calor que hace. No, una humedad, o sea, 32 grados a la sombra. No, o sea, hablando en serio, hacen 18 y máximo va a ser 24. Sí, el problema es la humedad, o sea... Como que te asfixia. Sí, Yo sí, tipo de Pepe, que había traído como unas remeras deportivas y nada, me puse hasta abajo. Pero alguien... Uno que improvisa. Recién llegamos al parque, encontramos una de las estatuas que era como las más representativas. Y ahora vamos a ir caminando para buscar una pagoda, que era otra de los spots para ver acá. Exactamente, seguimos. Lamento informarles que la pagoda no está acá. Estaba en otro parque. Pero bueno, el parque es lindo, mirá, está bueno, tiene un montón de spots que están copados. ¿Para dónde tenemos que desviar? 200 años después. Bueno, según Cao de Tipu, 1 kilómetro. 20 minutos. ¿Y dónde está? A ver. A la vuelta del hotel, la reina. Literalmente todo el camino que hicimos, habría que volver. Obvio. Porque está en el norte. Bueno, pero ya que estamos acá podemos terminar de ver el parque. Sí, obvio. Yo la verdad nunca más caso. Y acá de pura casualidad nos encontramos a un grupo de personas jugando un juego que parece que es chino, que usan como una pelota que parecía el badminton, pero no es diferente, ellos me lo confirmaron. Y se llama... ¿No se escuchó? T-Chance. Nada, como que es como si fuese una pelota de fútbol, pero con una cosa más chiquita, o sea, más difícil todavía, creo. Pero está piola, lo jugaría. Me copa, es la primera vez que lo veo en China y en cualquier parte del mundo. Está cool. Me estoy comiendo este helado que no sé que tiene gusto, creo que yogur ni nada, pero es de agua. Pero unas ganas de un torpedo. Amo el torpedo. Lo extraño. Pero bueno, me conformo con esto. Post parque, que la verdad estuvo bueno para pasar un ratito. Estamos yendo a almorzar. Voy a probar una comida típica de la región que se llama Sanpaochang, que es como una especie de omelette, por la forma diría yo, pero hecho de arroz. Y adentro tiene 3 tipos de carne, por eso el nombre es san, que quiere decir 3 en chino, que son cerdo, carne de vaca y después camarones. Así que vamos a probar qué onda. Bueno, acá llegó y yo lo abrí para mostrarles las 3 carnes. Encontré igual nada más lo que es el cerdo. Acá está la carne de vaca, tiene como verdes también. El camarón no lo encontré honestamente, pero bueno, vamos a probar. Esta es la masa que les conté de arroz. Y vamos a arrancar esta carne. A ver qué onda. Está bueno. Tiene bastante salsa de soja alrededor, igual me gusta. Así que sí, aprobado. Acá esperando el colectivo, pues nos vamos a... La torre de Guangzhou. Que es lo más típico acá, lo más conocido es la torre que se ilumina toda, bien alta.
Pero me parece que vamos a ir como a un parque que queda enfrente como para tener una buena vista desde lejos. Y después teníamos ganas de cruzar para verla bien desde cerca. Así que tenemos como 45 minutos más allá. Tenemos que andar. Camino a la torre, encontramos acá como una especie de parquecito, digamos, que nos lleva hasta la torre y es como una zona media empresarial, no sé, porque hay mucha gente de traje. Sí, está lleno de torres de por sí. Sí. Eso se ve. Un montón, tipo todo alrededor, torre. Y estamos yendo, como dije antes, a la torre de Guangzhou, que estuve haciendo un poco de research, no sé si es algún dato vos, te cuento. A ver, instruyeme. Te instruyo. Es hoy día la segunda torre más alta del mundo. Y es que no sabemos por dónde. Se llenó tipo todo, pero por allá no, peor. Bueno, ahora seguimos. Encontramos el camino, nos sacamos unas pics ahí de paso. Y ahora vamos con los datos de color. Se construyó en 2009, pero empezó a entrar en funcionamiento en 2010. Y llegó a ser por un poco tiempo como, nada, la torre más alta del mundo, literalmente. Ahora es la segunda. Y tiene un total de, ¿cuántos metros? Ah, chica. Ahora de 604, yo no sé. Creo. Cuando lleguemos lo buscamos. No, 604. 604 metros. Ahora se usa como para telecomunicaciones, que es para lo que se creó. También tiene un observatorio y tiene hasta un restaurante. O sea que bastante bien. Completa. Igual lo más lindo es cuando está iluminada, ahora nada. Como que es todavía de día. Así que eso, después les muestro videos lindos con las luces. Unas pics ahí abajo de la torre, estamos yendo a ver si conseguimos un mejor spot dirigiéndonos hacia la torre, pero no sé, tipo, metí una caminata de 30 minutos, ni idea si vamos a llegar, o sea... Sí, nos dice que hay que cruzar un puente, también el camino está como medio raro, así que... A chequear no sé a dónde llegamos y si la caminata de 30 minutos vale la pena. Y si son 30 minutos o... Y son 30 minutos, una hora como siempre. Les comunico que vamos a tener que subir por ese puente y cruzarlo todo, o sea... Los 30 minutos más eternos de mi vida. Pero bueno, yo sé que lo van a valer por las pics y los videos que voy a sacar. Y acá pasamos al puente, solo tenemos que escanear un código QR por nuestra información personal. Y nada, pasamos al toque. Así que nada, voy a hacer todo ese camino hasta llegar del otro lado, que está la Tower. No sé si se nota, pero en serio que me enamoré de la torre iluminada. Así que la dejo como imagen final del día 2 y nos queda uno más para terminar de recorrer Guangzhou. Miércoles, último día en Guangzhou. ¿Y para dónde nos vinimos, Lucas? Vinimos a un parque que se llama Youhua Hu-Gongyuan. Porque queríamos ver esto que ya tenemos enfrente nuestro, que es un museo que tiene como alta vista, o sea, está como adentro del lago y se espeja contra el lago. Está muy lindo. Ahora grabo unos videos y les muestro. Bueno, para ser honestos, está un poco... Ahí está de fondo. Detonado, o sea, le metí unos zoom tipo un 3.0 y como que se ve que está abandonado. Vamos a investigar a ver si hay algo adentro, pero no creo que se pueda entrar. Sí, a ver si hay otro spot como para verlo un poco mejor y si no vamos a seguir viendo las y bailar en el parque que está... Es entretenido también. Ahí estuvimos googleando y parece que este edificio se construyó en 1992, yo pensé que era más viejo honestamente, y en su origen se usaba como restaurante para extranjeros. Ahora tiene nombre de museo, pero para ser honesta se ve como que no hay nada dentro, no sé, está medio deteriorado como decíamos, y no sé, no hay forma de llegar, o sea, calculo que tendrás que tomar un botecito o algo, pero no sé, o sea, está lindo, pero estaría más lindo si estuviese un poco mejor mantenido. Bueno, acá llegamos al templo de los 6 bañanos. Bañanos significan unos árboles, según Google, pero no tenía idea. Y nada, vinimos específicamente por la pagoda que ayer no encontramos en el lugar donde habíamos ido. Así que aquí se las muestro, es re linda.
Nada, igual la pagoda en realidad es como más vieja, más nueva, perdón. Se hizo en el año 1000 y pico y lo que es el templo en sí se hizo en el 500 más o menos. Pero bueno, todo fue reconstruido un millón de veces obviamente. Ahora lo que se ve es como que está re bien mantenido. Me re gusta. El tercer lugar que visitamos en el último día en Guangzhou es el templo de la familia Chen. Se construyó mazo en los años 1900, 1900 y pico finales. Tenía como un fin más bien académico al parecer y ahora es un museo. Pero está muy lindo, así que ahora les cuento y les muestro más. Modo templos y ahora estamos en el Gran Buda, que es uno de los más conocidos creo yo, porque está justo en la Peichenlu, que es la calle como más céntrica, más comercial de la ciudad. Y la verdad que lo que veo de acá me encanta y supuestamente con luces prendidas también queda muy lindo, así que ahora ahí les muestro. Ahí está la calle que les digo, que es recontra comercial, llena de gente, y pimbi, de la nada al templo. Dato extra, se puede entrar al templo sin tener que pagar ni nada y como ven las vistas son lindísimas. Y así queda por afuera más de noche, todo iluminado, hermoso. Más fotos y videos en el templo. Estamos acá nomás, que está la Peichenlu, que es una de las calles más conocidas de acá, ¿no? Es una calle comercial, digamos. Sí, acabamos de arrancar la caminata, así que nada, por ahora estamos viendo un montón de negocios, puestos de comida, ropa. Mucha gente también. Mucha gente, está demasiado. explotado. Hoy es miércoles, o sea, imagínense lo que hace este fin de semana. Sí. No se puede ni caminar. Pero bastante iluminada, está linda, así que ahora vamos a ir sacando pics. Y a comer. Exactamente. Pensé que en la otra cuadra había gente, pero miren lo que es esta. Acá está la parte de la comida en serio. Explotado. Honor que hay. Hay bolas de carne, los choris. Estas me parece que son cervezas que he probado, pero una cantidad enorme. Acá visualizo cosas de mar. Eso los probé ayer, esos unos pinchos con calamar parecían. ¿Cómo tiene la pinta? Opa, me parece que por esto. Por acá ostras. 48 yuanes la porción parece. Estoy terminando el día. Queremos dar nuestra opinión acerca de Guangzhou. A mí personalmente me gustó. O sea, no digo wow, la ciudad, pero está buena, tipo, hacer una escapada acá. Sí, no, a mí también me encantó. Es una ciudad bastante linda. Me sorprendió a mí por lo menos el clima. Sí, O sea, mucho yo esperaba calor. que hiciera, no sé, 10 grados, con mucho, pero no, 24 o 25 como estuvo haciendo estos días. Cantidad de días, vinimos 3, pero creo que con 2 hubiésemos estado, ¿no? Sí, a mí me parece que también, con dos suficiente. O sea, nos vino bien el tercer día como para aprovechar y ver algunas cosas que nos quedaron como postergadas por el clima de ayer. Pero nada, la verdad que bastante bien con 2 días. O sea, A las corridas un poco tal vez, pero... sí. Y hay pero como... a nosotros estuvo bueno, me Sí, gustó. sí, no, la verdad que... Aprobado, Guangzhou. Nos vemos Próxima parada. hoy. Veremos.